Hola, ¿qué tal? Les saluda Javier Escamilla y les doy la bienvenida a un episodio más de los estudios bíblicos para vivir mejor. El día de hoy continuamos con el capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En este capítulo, el apóstol Pablo expresa su gran preocupación por los recién convertidos cristianos en la ciudad de Colosas y les advierte que tengan cuidado de los tres enemigos que pueden debilitar su fe: las vanas filosofías, el misticismo religioso y el legalismo. Esta es la tercera parte del segundo episodio. El día de hoy estudiaremos el tema del legalismo y el daño que puede provocar en nuestra fe. Comenzamos. La quinta marca del legalista es que tiene el corazón endurecido. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este versículo yo lo quiero invitar a que lo lea a la inversa. Es decir, desde la última palabra hasta el principio del 17. Y vamos a leerlo. Dice, el corazón está duro como resultado de la ignorancia que hay en ellos, porque están ajenos a la relación con Dios y se han entenebrecido, su entendimiento ya no razona con obscuridad por causa de la vanidad que hay en ellos. Ahí está el resultado. El corazón se vuelve duro, no acepta nada nuevo porque son ignorantes y esa ignorancia es resultado de que están ajenos a la vida de Dios y tienen un entendimiento como resultado de no estar conectados con Dios, tienen el entendimiento entenebrecido y oscuro. Lo que razonan está oscurecido. Entonces el corazón está duro. Es decir, ya no sienten la compasión y la misericordia. Ya no perciben la voz de Dios. Y nosotros podemos llegar a esa situación en nuestra vida cristiana. No se trata de criticarlos a ellos, se trata de evaluarnos a nosotros mismos también. Es decir, si nosotros andamos en una vanidad en nuestra propia vida y nos vamos alejando cada vez más de Dios, el resultado de nuestras conclusiones de razonamiento están entenebrecidas, son obscuras. Entonces hay ignorancia en nosotros y el resultado nos lleva a un corazón duro, y un corazón duro ya no acepta nada, ya no hay manera de ayudarle porque no se abre, porque cree que tiene la razón en todo, no acepta que necesita todo un cambio en su vida. Nosotros, si no estamos pasando por ahí, podemos pasar por ahí. Y tenemos que cuidarnos de estas marcas. Nos sirve para evaluar nuestra vida cristiana y nos sirve para saber si nos estamos encaminando a una vida de legalismo. Pero es importante que nosotros podamos volver a leer estos pasajes. ¿Cómo podemos llegar ahí? Con un corazón duro cuando nos alejamos, ajenos a la vida de Dios. La sexta marca dice que son personas celosos de la libertad del nuevo creyente. Algo que ya vimos hace unos momentos. El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 45, dice Lucas en el libro de los Hechos, dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es decir, cuando ven que otros se abren con facilidad al evangelio y empiezan a abrazar el evangelio y van creciendo y madurando y creciendo en la vida espiritual, y otros
que no tienen el valor de abrir el corazón, empiezan los celos porque ven la obra de Dios y el Espíritu Santo en su vida, creciendo y desarrollando la vida cristiana que Dios nos ha dado. Y empieza a producir celos. Los celos espirituales son señal de que nos estamos volviendo fariseos o legalistas y tenemos que tener cuidado. Y el último punto, es decir, el legalismo, prefieren las reglas y tradiciones a la misericordia y la compasión. Es decir, un legalista siempre va a defender primero las reglas. Siempre va a defender primero las reglas y las tradiciones. Un gran obstáculo para que el evangelio llegue a la vida de una persona legalista son las tradiciones. Y quiero aclarar algo. Hay tradiciones inofensivas que vale la pena conservar porque nos dan parte de nuestra identidad en la cultura, nuestro país o nuestra familia. Pero cuando llega el evangelio a nuestra vida, se topa con ciertos rasgos culturales que son parte de nuestra cultura y de tradición y que el evangelio dice que tenemos que romper con ella. Pero como es una tradición de muchísimos años, de generación en generación, decimos no, porque así lo hemos hecho toda la vida. Pero el evangelio dice que tenemos que deshacernos de eso. Pero entonces no podemos romper con la tradición. Y entonces el evangelio no entra y nos quedamos con el corazón oscurecido y todavía endurecido. No se puede hacer nada. Una persona que defiende la tradición cuando topa con el evangelio, que prefiere la tradición que el evangelio, no se puede hacer nada. Ni Dios puede hacer nada con esa persona. Dios mismo no puede hacer nada. Porque este es un asunto de la voluntad del hombre que tiene que abrir su corazón. Pero tiene que derribar. Como le digo, hay tradiciones que no son inofensivas, no tiene nada de malo que las sigamos practicando. Algunas son rasgos de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestro apellido, de cómo hemos hecho las cosas. Pero hay otras que tendremos que soltar, porque chocan para que el evangelio fluya en nuestra vida. Y eso pasa con el fariseísmo. A veces preferimos las reglas y las tradiciones. Hay familias que prefieren perder a los hijos que romper una regla o una tradición. Es decir, el evangelio es algo totalmente distinto, que se abre a algo nuevo. Y el evangelio no permite que nadie esté por encima de él. Es decir, ni reglas ni tradiciones. Es la libertad de la palabra de Dios que empieza a entrar en nuestra vida y que el Espíritu Santo empieza a llevarla a la profundidad de nuestro ser, que empieza a gobernar una nueva manera de pensar y de vivir, que se rige por la misericordia y la compasión. En el Evangelio de Mateo, dice el versículo 9, en el capítulo 9, que cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Levantándose, le siguió. Algo muy extraño, Jesús estaba invitando a un recaudador de impuestos a formar parte de su equipo. Políticamente no era recomendable. Culturalmente tampoco era recomendable. Socialmente tampoco era recomendable. Está haciendo Jesús las cosas al revés. Parece que no quiere la aprobación de nadie, ni está tratando de hacer éxito. Está haciendo las cosas mal. Pero dice que Jesús lo invitó a este recaudador de impuestos, que lo tenían como las piltrafas de la sociedad, en la escala más abajo de la sociedad. No importa la cantidad de dinero que tuvieran, pero no pertenecían a la sociedad porque eran recaudadores de impuestos, de los pecadores de más baja calaña. Y Jesús lo invita a formar parte de su equipo como discípulo. Esto es algo contradictorio, extraño en él. Y dice el versículo 10 que sucedió cuando Jesús se sentó a la mesa, es decir, Mateo lo invitó a su casa. Y extraño, porque Mateo tenía dudas de invitarlo, porque sabía que los maestros y los rabinos no entraban a las casas de los recaudadores de impuestos, pero lo invita y Jesús acepta. Dijo, sí, voy contigo. Le ha de haber dicho, maestro, ¿aceptarás entrar a mi casa? ¿Podrás entrar? Dijo, claro, yo voy a tu casa, invítame. Y fue y se sentó a la mesa y comió con ellos y con los amigos de Mateo. Dice que había muchos recaudadores de impuestos y también había muchos pecadores. ¿Qué eran pecadores? Gente que no estaban a la medida de los fariseos, a la altura de aquellos que regían la vida espiritual de la nación. Gente descalificada por todos. Ahí estaba toda la pelusa en la mesa de la casa de Mateo, toda la chusma sentados, los intocables, porque nadie los tocaba, pero ahí estaba Jesús con ellos. Y entonces senta a la mesa y versículo 11 dice que cuando vieron estos legalistas
Vieron a Jesús, dijeron a los discípulos, ni siquiera a Jesús, ellos ni siquiera entraron a la casa. Dijeron, ¿por qué tu maestro come con los recaudadores de impuestos? No entendemos eso que está haciendo. Está haciendo las cosas mal. ¿Por qué hace eso? Versículo 12. Al oír esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Jesús les dijo, oyó lo que dijeron, dijo, ¿sabes qué? ¿Estudias mucho la Biblia? Vete a buscar la Biblia, qué significa misericordia quiero antes que sacrificio. Jesús les dijo, aprendan qué es lo que Dios prefiere. ¿Creen que prefiere los sacrificios antes que la misericordia? ¿Creen que es un Dios que le encanta el derramamiento de sangre de los sacrificios? ¿O prefiero la misericordia y compasión hacia tus hermanos antes que todo lo que tú me puedas ofrecer? Ahí están todos estos temas. Me falta todavía para terminar. Les pido paciencia porque quiero concluir este tema importante, aunque nos alarguemos unos 15, 20 minutos más. ¿Cuáles son las marcas de un hombre nuevo? La primera marca es que derriba todos los falsos argumentos que estorban al Evangelio, es decir, al conocimiento de Jesús. El apóstol Pablo lo dijo claramente, capítulo 10 de segunda la carta a los Corintios, versículo 5 dijo el apóstol Pablo, les recomienda a estos cristianos, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Todo el razonamiento que nos borbotea y que no nos deja entrar al Evangelio, que nos cuestionamos todos, dijo, sujétalo, amárralo los argumentos que tienes, ve a tu arsenal de argumentos y préndele un cillarillazo y hazlo explotar, para que te acerques al Evangelio con humildad y sencillez y sin argumentos, para poder entonces que el Evangelio entre y te convierta en una nueva criatura, en un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo joven. Es necesario destruir nuestros argumentos. Nosotros no podemos ganarle a Dios. Nosotros no podemos argumentarle a Dios. Nosotros no tenemos nada que discutir con Él. Él no le interesa nada que discutir con nosotros ni ganarle un argumento. No podemos defendernos delante de Él. Lo que Él vino a ofrecernos es una vida eterna a través de la muerte de Cristo en la cruz y es un acto de misericordia y de bondad y nadie lo obligó y es para todo aquel que crea y le aplique la fe y reciba los beneficios de la salvación y entonces lo transforma en un individuo nuevo, con una mente nueva, una mente renovada y una nueva visión de esta vida, de todas las cosas que nos rodean. Un hombre nuevo. Es necesario derribar todas nuestras excusas y todos nuestros argumentos. Esa es la primera marca de un hombre nuevo, de una nueva criatura, de una nueva manera de pensar que tenemos que cuidar. El segundo punto de la marca de un hombre nuevo está sujeto a la verdad en Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es decir, que nuestro corazón esté totalmente unido a Él y sabremos que estamos en la verdad. Tercer punto, deja su antigua manera de vivir, el odre viejo. El Evangelio no cabe en la antigua manera de vivir. Así como pensábamos antes, no cabe el Evangelio. Todo el poder que hemos hablado en las clases pasadas, el nuevo pensamiento, el Espíritu Santo, con toda la visión, con todo lo que representa la vida cristiana, no cabe en la antigua manera de pensar. Hay que despojarnos de cómo hacíamos las cosas, de cómo veíamos las cosas antes, despojarnos del pecado, de nuestras prácticas y de esos razonamientos. Efesios 4, versículo 22 dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis de un hombre nuevo, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia de santidad de la verdad. Ahí está la verdad. Necesitamos despojarnos y dejar que Dios nos haga nuevos y renovar el espíritu de nuestra mente. Es decir, sobre qué descansa, cómo juzgamos este mundo, ahora va a ser cambiado por completo en todo un sistema totalmente nuevo. Ya no juzgamos la vida como la juzgábamos antes. Ya no la vemos como la veíamos antes.
Ahora necesitamos ser renovados cada día y cada semana. Y el cuarto punto, la marca de un hombre nuevo se renueva a la imagen de Dios, pero todo el tiempo, no una sola vez. Todo cristiano nacido de nuevo está en la mejora continua. Es decir, nosotros no podemos decir que hemos mejorado en todo. Tenemos que seguir mejorando y tenemos que seguir tratando con esas áreas en las cuales no podemos tener autoridad y sujetarlas al Espíritu Santo para que nos ayude a ir tratando esas áreas y seguir renovándonos en la sencillez, en la entrega personal, en la humildad, en la misericordia y en el amor hacia los demás. Colosenses 3 lo dijo el apóstol Pablo, versículos 10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahora esta renovación de pensamiento va en referencia a Dios que nos ha creado, a Jesús. Es la referencia de nuestra nueva manera de pensar. Ahora pensamos como Él pensaba. Se sentaba con los pecadores. Nosotros ahora no debemos de juzgar a todos los demás. Ahora salen ideas de que si todos los pecadores y que ahora están nuevas cosas y que ahora no se van a ir al infierno. No nos toca a nosotros decir quién se va a ir al infierno. Nos toca ejercer compasión y misericordia por todos los demás que no han podido alcanzar el evangelio como lo alcanzamos nosotros. Algunos están haciendo el intento y no logran avanzar por causa de su vida. Y en lugar de juzgarlos que no pueden, debemos de tener misericordia. En lugar de estarlos pisoteando que no lo logran, debemos de pararnos y regresarnos para poder cargar con ellos. En lugar de juzgarlos y decir es que no, estás mal y te vas a ir al infierno, debemos de acercarnos y orar con ellos. ¿Por qué? Porque sufren, porque lloran, porque están batallando. Y aunque a veces parece que no, igual que nosotros todos estamos iguales. No somos mejores que los demás. No podemos presumir de una santidad, de una vida cristiana, que porque somos cristianos somos mejores que los que no lo son. No somos mejores. Hay gente que no es cristiana que tiene mejor calidad moral que algunos de nosotros. Y que tienen más acto de misericordia que algunos de nosotros, y tienen más libertad para dar y bendecir a otros que algunos de nosotros. Pero gracias a Dios que no juzga la vida cristiana a través de una moralidad. Dios nos juzga a través de si aceptamos la fe en Cristo Jesús o no. No es por obras, es por fe. Sin embargo, ahora nosotros somos renovados en nuestro nuevo conocimiento conforme a la imagen que nos creó. Es decir, vamos a recuperar el origen del diseño original antes de que entrara el pecado. El pecado nos destruyó. El pecado distorsionó nuestra imagen y nuestra manera de ser. Por el pecado tenemos pleito con mucha gente y pleito con nosotros mismos y pleito con Dios. Y entran los celos, las envidias y se distorsionan los pensamientos y entran las emociones negativas y nos gobiernan y hacemos mal a los que no queremos hacer mal y dañamos a los que queremos y no queríamos. Somos todo una tormenta de confusión. Aún con todo, Dios tuvo misericordia y nos abrió el camino a la salvación para bendecirnos. Y dice la palabra que con esa misericordia debemos de tratar con misericordia a aquellos que no le conocen, en lugar de juzgarlos. Es una mente renovada en todo. Dice que la renovación del versículo 11, no hay distinción, dice ahora en esta nueva renovación. Ahora ya no hay distinción entre el griego y el judío, ya no es un asunto de religión. Nosotros no podemos hacer distinción. Yo soy cristiano y tú no. No, dice que no. Dice, ya no hay distinción entre un culto, alguien que es culto, y un judío religioso. Ya no hay distinción entre un circunciso y uno que no lo es. Un bárbaro, aquel que no tiene educación, por eso le llaman bárbaros, los que vivían en las tribus del norte de Europa, les llamaban bárbaros porque no eran educados como los griegos, o escita, o esclavo, o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Esta nueva renovación nos permite ver que Cristo está en todos, que ahora somos sus brazos, somos sus ojos, y debemos de ver a aquellos que no han podido creer por diferentes razones. Debemos de verlos con los ojos de Jesús y con la paciencia de Jesús y con la compasión de Jesús, en lugar de dejarles caer el chicote de la religión o darles bibliazos para mandarlos al infierno, en lugar de entrar en discusiones si se van a ir al infierno o no se van a ir al infierno. Nosotros podemos estar en la orillita del infierno practicando un fariseísmo y un legalismo si la misericordia y la compasión no está en nuestra vida. Palabras duras, sé que son duras,
Pero este tipo de actitudes envenenan el alma y envenenan a aquellos que quieren ser libres. Nosotros tenemos que aprender a vivir una vida cristiana lejos del legalismo. Y dice el versículo 17, para ir terminando, hablando del legalismo. Esas cosas que si son, que no son, que si tomas, que si no tomas, que si comes, que si no comes, que si celebras o no celebras, son cosas que son sombra de lo que habría de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Es decir, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y termino con este último pasaje para tratar el legalismo. ¿Cómo vamos a tratarlo si hemos caído en él o si estamos cayendo en él? Si un punto o dos o tres o todos nos cayeron, es momento de hacer una reflexión. Si estamos viviendo bajo el yugo de otros legalistas, es el momento para reflexionar. Este pasaje el apóstol Pablo le escribe a los cristianos que viven en la ciudad de Corinto. Cristianos que eran muy sueltos, con muchas costumbres raras que no se parecían a los judíos. En el capítulo 5, versículo 17 les dice: de modo que si alguno está en Cristo, ahora es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No lo voy a explicar todo porque se nos fue el tiempo, pero hay unas palabras que vale la pena reflexionar. Dice que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él. Nos consideró como justos. Y que entonces nos encargó a nosotros la tarea que Jesús hacía en la tierra, de llevar la palabra para reconciliar a las personas con Dios, ponerlos a cuenta. Pero dice que para poder reconciliarse con Dios, Dios no tomó en cuenta sus pecados. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros sí los tomamos en cuenta a la gente? Que si hizo esto, que si no lo hizo, que si lo practica, que si lo hace, que si piensa. ¿Por qué nosotros sí? Si dice que Dios no lo tomó en cuenta para poder reconciliarlo, que la reconciliación que Dios logró con nosotros fue a través de lo que Cristo hizo en la cruz, no por algo que nosotros hicimos o dejamos de hacer. La reconciliación es por lo que hizo Cristo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pero ahora que nosotros somos reconciliados, nos encargó a nosotros la palabra para reconciliar a los demás. ¿Qué debemos de hacer? No tomarles en cuenta sus pecados, nosotros no. Ni evaluar sus vidas, ni juzgar sus vidas. Pero nosotros debemos empezar a nosotros a reconciliar, siendo testimonio, hablando con compasión y misericordia y dando ejemplo de lo que creemos, no de una religión, sino de una vida transformada. Y de esa manera nosotros invitamos a los demás a que se reconcilien con Dios, como nosotros nos hemos reconciliado con Él. Dios abrió la puerta a la reconciliación. Nosotros no lo obligamos, no pudimos hacer nada. Él voluntariamente lo hizo por amor y no nos tomó en cuenta lo que somos. Así nosotros no debemos tomar en cuenta a los demás. Liberémonos de todo el ropaje del fariseísmo y el legalismo y despojémonos del peso de las reglas y de las observancias. Es un hecho que hay principios de Dios en la vida cristiana. Esa es otra cosa. Hay principios que debemos de mantener, que ahora regulan nuestra vida, pero nosotros los adoptamos porque entendemos que es para nuestra bendición. El apóstol Pablo dijo, todo me es permitido. Todo, dijo el apóstol Pablo. No hay nada que yo no pueda hacer, pero no todo me conviene. De eso hablaremos todavía más adelante. Y dice la palabra de Dios que una vez que nos reconcilió,
nos hizo justicia en Cristo Jesús. La semana que entra veremos la última trampa. Cuando hemos caído en un fraude, cuando hemos sido enredados y atrapados, cuando hemos sido defraudados por un misticismo religioso. Lo dejaremos para la próxima sesión, el próximo episodio. Pero yo voy a pedir ahora que podamos inclinar nuestros rostros, que cerremos nuestros ojos y vamos a terminar con una oración. Amado Padre y Señor, en esta noche, en este momento, te queremos dar gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, que nos has permitido reconciliarnos contigo sin tomar en cuenta nuestros pecados. Gracias porque nosotros no lo hubiéramos logrado. Gracias porque tuviste compasión de nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo y porque Jesús obedeció hasta la cruz y en la cruz nos dio el beneficio de pagar la deuda que era impagable. Ahora yo te quiero pedir, Señor, que podamos ser libres en la vida cristiana, libres de todo juicio y de todo legalismo, que podamos quitarnos el ropaje, Señor, de la religión que a veces estorba, pero que podamos ser testimonio de amor y misericordia hacia los demás. Te pido, Señor, por cada persona que está escuchando en estos momentos, ahí donde se encuentra, en su casa o en la oficina, en el trabajo, en la calle, donde esté. Te quiero pedir que tu Espíritu Santo en estos momentos pueda estar sobre él, sobre ella, y pueda llegar a lo más profundo de su ser y pueda causar una revolución en paz, para que traiga una transformación de una palabra nueva, en un hombre nuevo y una mente nueva. Te quiero pedir, Señor, que esta revolución empiece a transformar y renovar su manera de pensar, y que este cimiento que es el Evangelio pueda servir para que pueda arraigar su vida y que pueda producir fruto en la vida diaria. Quita de nosotros todo juicio hacia los demás. Quita de nosotros toda opinión de los demás, y que de la manera en que tú veías a los demás, a los que los demás despreciaron, en la manera en que tú veías cómo los despreciaban, que nosotros podamos verlos y abrazarlos y reconciliarlos contigo. Que podamos seguir tu ejemplo, que podamos ser tus brazos, tus ojos, tus labios, y que más allá de juzgar su condición, su estatus, sus preferencias, sus ideas, Padre, sabemos que tú eres el único juez, y tú nos pondrás a todos, sin excepción, en un día del juicio, y que tú eres el juez, pero a nosotros nos has dado la palabra para reconciliarlos contigo. Padre, no podremos acercarnos a ellos si los juzgamos. No podemos acercarnos siendo testimonio equivocado. Te pido que podamos ser ejemplo en paciencia, en amor, quitando todo juicio sobre ellos. Te pido que tengas misericordia de nosotros si hemos actuado en un legalismo, que nos libres, Señor, y nos limpies de todo estorbo que evitan que podamos disfrutar de una mente renovada y de esa renovación que cada día se va transformando a tu imagen. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu Espíritu, y que esta palabra sea poderosa para transformar nuestras vidas cada día. Ahí donde está, ahí derrama tu Espíritu en estos momentos, y que siembre una semilla de transformación en un hombre nuevo, en una mujer nueva, y que todo este cambio sea para la gloria y honra del nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le agradezco que me haya escuchado, pero sobre todo le agradezco a nuestro Dios que esta palabra produzca fruto en sus corazones. Hasta el próximo episodio. Que Dios los bendiga.